Pepe Álvarez, secretario general de UGT. ¿Qué tal, señor Álvarez? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estábamos escuchando que el presidente del Bundesbank vaticina una inflación del 10% para Alemania. Aquí, en España, de momento estamos rozando el 11%, cuando las subidas salariales por convenio apenas van a alcanzar el 2,6%. Para este otoño y para este invierno, ¿prevén movilizaciones? Si no hay un cambio de posición por parte de la patronal, con toda seguridad. Es decir, nosotros no vamos a permitir que los salarios no mantengan el poder adquisitivo. Es bastante fácil de entender. Si vivíamos con un salario X el año pasado, este año, para poder tener la misma situación, tenemos que tener el salario más la inflación. Y en ese sentido, de la misma manera que en la Gran Bretaña estamos viendo grandes movilizaciones, que en otros países europeos las hay y sobre todo las va a haber, en España también, con toda seguridad, a partir del mes de septiembre vamos a entrar en un proceso de conflictividad si no hay un acuerdo que permita mantener el poder adquisitivo. Ya sabe que son varios los expertos y distintos organismos los que ya empiezan a ver signos de una posible recesión. ¿Usted sigue pensando que los que vaticinan crisis más graves y recesiones deberían irse a hacer puñetas, como decía este verano? Bueno, yo este verano he dicho que se fueran a hacer puñetas y que nos dejaran disfrutar del verano. Y yo creo que efectivamente vamos a tener un otoño difícil, seguramente menos complicado que algunos vaticinan. Por otra parte, los vaticinios cada día son más discutibles, ¿no? Algunos de los grandes gurús económicos nos dijeron en el mes de julio que en agosto la gasolina iba a llegar a 3 euros el litro. En realidad hemos visto que ha pasado todo lo contrario. Creo que hay que ir viviendo cada día y, sobre todo, desde nuestro punto de vista, no tiene ningún interés vaticinar grandes dificultades, porque en realidad nosotros lo que queremos es que los ciudadanos y las ciudadanas puedan vivir en las mejores condiciones posibles, y para ello necesitamos justamente una negociación con la patronal que nos permita mantener los salarios. Señor Álvarez, no sé si tienen ya cita cerrada para tratar con el Gobierno asuntos como la reforma de las pensiones o la subida del salario mínimo. ¿Tienen ya cita? La reforma de las pensiones, hay una situación de reuniones permanentes. Yo ahora no sabría decir cuándo es la próxima cita. En todo caso, vamos a continuar en esa negociación, pero el Gobierno tiene que ser consciente de que los grandes cambios en el sistema ya los hemos acordado. Por tanto, no vamos a entrar a ampliar los años para hacer el cálculo de las pensiones, ni algunas otras cuestiones que hemos podido escuchar este verano. Y en relación con el SMI, yo creo que el Gobierno tiene que ser consciente de que las previsiones que en su momento hicieron los expertos, que situaban el salario mínimo en los 1.049 euros en el año 23, son muy cortas, se quedan muy cortas en relación a la nueva realidad que estamos viviendo. Por eso vamos a pedir que la comisión de expertos se vuelva a reunir, que actualice las previsiones en la perspectiva que nosotros creemos que debería subir el salario mínimo, que es situarnos en torno a esos 1.100 euros, que sería una subida del 10%, que parece que es razonable para la gente que menos tiene. Estamos pensando en aquellas familias que tienen muchísimas dificultades para poder llegar a final de mes, y con esta inflación todavía más. ¿Los 1.049 euros no les valen, señor Álvarez? Se quedan cortos. Yo creo que un aumento del SMI, que está en torno al 5%, que serían los 1.049 euros, se queda corto con una inflación del 10%. Por eso nosotros lo que queremos es que el Gobierno sea plenamente consciente que, para poder llevar adelante ese principio que mantiene el presidente, que mantiene el conjunto del Gobierno, de que nadie se quede atrás, pues es necesario que aquellos que tienen menos, que son las personas que están sujetas al salario mínimo, no pierdan poder adquisitivo, porque si no, no les va a dar ni para malvivir.
Quería preguntarle precisamente por la reforma del cálculo de las pensiones, de esa cuantía de las pensiones. En este mismo programa, el pasado viernes, el ministro Escrivá hablaba precisamente de esa posibilidad de ampliar el cálculo, ampliar el número de años, actualmente son 25, con la posibilidad de poder elegir los mejores tramos. Usted acaba de decir que no está por esa fórmula. El ministro Escrivá sostiene que no va a suponer una pérdida de poder adquisitivo para estos pensionistas ni una pérdida en su pensión. ¿Ustedes lo comparten? No, por supuesto, porque de hecho si el gobierno lo propone no es para que el resultado sea cero. Si el gobierno lo propone es justamente porque finalmente la suma de uno y del otro es favorable a la propia seguridad social, es recortar el gasto. Nosotros hemos dicho desde el primer día que la seguridad social no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos y por tanto que hay que trabajar en los ingresos y no en el gasto. Si el ministro realmente quiere que se puedan elegir los años, a mí me parece bien, con 25 años, pues que diga cuántos años se pueden elegir. No tenemos por qué llegar a 30 o a 35 como está proponiendo para poder elegir los años. Realmente, si se va a un sistema en el que se puedan elegir los años, ampliando los años para hacer el cálculo de la pensión, lo que es evidente es que finalmente la mayoría de los pensionistas van a salir perdiendo. Es verdad que puede haber una parte pequeña que pueda mejorar, porque pueda sacar un año con menos ingresos, con menos cotizaciones, por otro con más, pero tampoco va a ser fácil porque estamos hablando ya de 30 años, 35 años. No va a haber muchas posibilidades de que se pueda elegir porque no va a haber mucha gente que se jubile con muchos más años. ¿El texto con la propuesta por parte de Seguridad Social se lo han hecho llegar ya a ustedes? Formalmente no. Nosotros hace, pues no sé, unos 6 meses que el ministro nos dijo algunas de las cuestiones que tenían pensado. Nosotros le dijimos entonces que no y que en todo caso creo que lo que sería conveniente es que el gobierno ponga un paquete mucho más amplio. A nosotros nos gustaría, por ejemplo, poder hablar de qué ocurre con las personas que tienen más de 40 años cotizados y avatares de la vida tienen que jubilarse antes de la edad legal de jubilación y ven mermada su pensión. Parece que no es muy razonable que alguien que lleva 40 años vea mermada su pensión. Nosotros queremos hablar de qué ocurre con las personas que no tienen cotizados en los últimos 15 años, 2 años y por tanto que no se pueden jubilar en el sistema de pensiones. Por tanto, hay toda una serie de cuestiones que yo creo que son los que realmente favorecerían a una parte pequeña, pero en todo caso una parte que creo que haría mucha justicia al sistema de pensiones de nuestro país. Esas son las cuestiones que en todo caso queremos hablar. Vamos a ver qué es lo que nos propone el Ministerio. Y ya por último, ¿cuándo se van a reunir para el Pacto de Rentas? Pues estamos pendientes de que la patronal esté de acuerdo en sentarse. Ellos son los que se han levantado de la mesa, ellos son los que tienen que volver a la mesa. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo mañana mismo, no tenemos que esperar nada. Queremos sentarnos, queremos acordarlo, queremos evitar a este país una ola de huelgas como las que se han vivido en algunos sitios de nuestro país o como las que se está viviendo en otros países. Creo que es innecesario para llegar a un acuerdo justo que haya que ir a un proceso de movilizaciones, pero en todo caso va a depender de la patronal. Lo que sí que es seguro es que las organizaciones sindicales en España estamos absolutamente determinados a que los salarios no crezcan por debajo de la inflación y ahí nos vamos a fajar y vamos a poner todo y un poco más para que sea posible. Y por último, quiero preguntarle por esas medidas de ahorro energético que se van a debatir esta misma semana en el Congreso y que se van a votar. ¿Cree usted que deberían incluirse medidas de obligado cumplimiento para los ciudadanos? Yo creo que de obligado cumplimiento para los ciudadanos vendrán, si estas no dan resultado o son insuficientes. En todo caso, a mí me parece que este paquete de medidas va en la línea
de lo que se está haciendo en todos los países de la Unión Europea. Nosotros no podemos quedar al margen de ninguna de las maneras. Es absolutamente razonable que se hagan. Creo que debería hacerse con menos ruido, con más consenso. De hecho, el Gobierno, digamos que la parte que más afecta a los trabajadores y a las trabajadoras, lo discutió con las organizaciones sindicales y empresariales en el mes de julio. Nos pidieron propuestas, hicimos propuestas. De ahí en parte viene esa exclusión en relación al cumplimiento, o esa inclusión en relación al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y por tanto que los 27 grados en el caso de los trabajadores que están trabajando en esos sectores se conviertan en 25, y creo que en todo caso este paquete va a depender en buena parte de cuál sea la actitud de Rusia y cómo vaya moviéndose la guerra. En todo caso, creo que España tiene que ser solidaria y participar con los socios europeos de esta crisis energética, aunque en el caso nuestro nos afecte menos. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, gracias por acompañarnos hoy aquí en Al Rojo Vivo. Un saludo. Muchas gracias, un abrazo.